Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a ver si hoy podemos cubrir el capítulo 17 y el 18 simultáneamente. Si el Señor nos lo permite, bueno, entonces, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo lo podemos lograr. Desde luego, vamos primero a Apocalipsis 17, versículo 1. Dice: uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia de escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla quedé sumamente asombrado. Entonces el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en la que va montada. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. En esto consiste el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que están sentada esa mujer. También son 7 reyes. 5 han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. La bestia que antes era, pero ya no es el 8º rey. Está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Además, el ángel me dijo: las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos y las bestias que has visto le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego, porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder,
y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en la que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta: estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. Por eso en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción, hambre, será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán: ¡ay, ay de ti, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa! Porque en una sola hora ha llegado tu juicio. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías. Artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata, toda clase de madera de cedro, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela y especias aromáticas, de incienso, mirra y perfumes de vino y aceite, de harina refinada y trigo de ganado vacuno y de corderos, de caballos y carruajes y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Y dirán: se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas. Has perdido todas tus riquezas suntuosas y espléndidas y nunca las recuperarás. Los comerciantes que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a costa de ella se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo, llorarán y harán lamentación. ¡Ay, ay de la gran ciudad, vestida de lino fino, de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas! Porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza. Todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán: ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Harán duelo llorando y lamentándose a gritos: ¡ay, ay de la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras! En una sola hora han quedado destruidas. Alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia a ustedes. Entonces, un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás volverá a oírse de ti, en ti la música de los cantantes y de arpa, flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino.
Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara, jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Porque en ti se halló sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Y terminamos. Bien. Siempre hay que recordar, las explicaciones de cada escuela las vamos a dar después. Eso es importante recordarlo. Todavía nos queda el capítulo 19, el 20 y el 21. Vamos a ver en qué medida se puede avanzar con ellos. Y entonces luego entramos en la comparación de cada una de las escuelas de interpretación. Esto es necesario decirlo porque obviamente lo que estamos viendo es el panorama de cada capítulo, de cada libro, y lo estamos mirando más dentro de un contexto histórico, aunque obviamente no pretendemos afirmar el contexto preterista. Eso debe quedar meridianamente claro. Lo que nosotros queremos es que usted pueda ir mirando el panorama del Apocalipsis y después usted pueda llegar a sus propias conclusiones. Sobre todo, entendiendo que el Apocalipsis es un libro de símbolos, es un libro de claves, es un libro donde hay significado en las palabras, hay significado en los colores, hay significado en los números. Quien lo escribió obviamente no está presente para explicárnoslo, y los que lo han explicado, pues obviamente cada uno lo ha explicado desde su propia perspectiva. Si hubiera una sola explicación, entonces tal vez pudiéramos decir, esta es la explicación. Pero desde luego cuando uno mira el Apocalipsis y empieza a buscar intérpretes del Apocalipsis, vamos a descubrir que hay muchas interpretaciones del libro. Ahora, desde luego nosotros nos sostenemos en lo que para nosotros es fundamental. Y es que, gracias Dávila, y es que la iglesia, para creer en el retorno de Jesucristo, no necesita del Apocalipsis. Y eso es lo que debe quedar meridianamente claro. La iglesia no necesita del Apocalipsis para creer en el retorno de Jesucristo. La iglesia le cree a Jesús, al que dijo que vendría. Y desde luego, con que Él haya dicho que viene, es más que suficiente para que la iglesia crea que viene. Ahora, dentro de ese contexto macro del Apocalipsis, hemos presentado, obviamente, la situación por la que estaban pasando los cristianos del tiempo de Juan. Hemos señalado la persecución que el Imperio Romano tenía contra los cristianos de ese tiempo. Y hemos señalado que la persecución no simplemente pretendía encarcelar a los cristianos. De hecho, lo menos que hacían era encarcelarlos. Lo más que hacían era asesinarlos, era martirizarlos. Y en ese sentido, pues, obviamente, a través de toda la historia de la cristiandad, siempre ha habido persecución para aquellos que profesamos la fe del Evangelio de Jesucristo. Yo estaba hoy precisamente leyendo una serie de artículos para la reflexión que quiero escribir en el programa de la iglesia para el primer domingo del mes, el domingo misionero, y sorprendentemente encontré la postura de un
representante, un sociólogo, que fue a presentar su investigación con respecto al martirio de los cristianos al presente. Y él dice que cada 5 minutos es martirizado un cristiano en el siglo XXI, no en el siglo I, 20 siglos después. Entonces, desde luego, cuando uno se enfrenta con esto, uno tiene que repensar de nuevo el Apocalipsis para interpretarlo. Porque si en aquel tiempo el Imperio Romano era perverso y malo, y a la luz del Apocalipsis merece el justo juicio de Dios, no podemos negar que todavía al día de hoy el tiempo sigue demarcando perversión y maldad. Así es que mirar el Apocalipsis meramente como un documento históricamente cumplido me parece que no hace un análisis a conciencia de la realidad del momento. Y obviamente entender que dentro de la agenda divina está el fin de la maldad es entender que todavía Dios tendrá que intervenir con los malos, con el perverso, con el impío. Y no podemos despachar esto porque es meramente un documento histórico que no tiene ninguna pertinencia ni ninguna relevancia para el presente. Ahora, es interesante que aquí al Imperio Romano se le llama la gran ramera. Claro, hay algunos intérpretes de las Escrituras que hoy llaman a la Iglesia Católica, por estar ubicada su sede en el Imperio Romano, la gran ramera. Pero eso es una escuela que interpreta. Esa es una escuela que interpreta, y dentro del marco de su interpretación ellos hacen responsable de todos los oráculos de juicio que hay en el Apocalipsis a la Iglesia Católica. Pero ese no es el consenso general de toda la cristiandad, ni tampoco es la postura de todos los intérpretes del Apocalipsis. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es bueno señalarlo para que nadie piense aquí de momento, adiós, no se tocó a la Iglesia Católica sobre el capítulo 17 de Apocalipsis. A fin de cuentas, en aquel momento, en aquella hora, la Iglesia Católica Apostólica Romana no existía como un ente, como una organización de persecución contra los cristianos. Quien existía como ente de persecución contra los cristianos era el Imperio Romano. Y obviamente a ese imperio romano es que va destinada en principio, obviamente, el oráculo de juicio del Apocalipsis. Lo que no podemos es obviar que toda maldad será en algún momento dado castigada. Ahora, más de una vez las ciudades que se describen como inmorales, como idólatras, como impías, en la Sagrada Escritura se le da ese adjetivo de prostitutas. Nahum, profeta Nahum, en Isaías, en Ezequiel, inclusive a la nación de Israel se le señaló como una nación que se estaba prostituyendo. O sea, cuando uno mira las Escrituras, ¿verdad? Ese planteamiento de tratar a una nación que cae en la idolatría, que cae en la impiedad, que cae en la inmoralidad,
como una prostituta dentro de la Sagrada Escritura ha sido siempre un proceso común por parte de los profetas. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Inclusive a Israel se le denominó en ocasiones como una que se había prostituido. Desde luego, cuando Dios se presenta a la iglesia como amante, como esposo de la nación de Israel, como amante de la iglesia, pues quien no corresponde en fidelidad a ese amor, lo que hace es que se prostituye. En el caso de Israel, cuando esta nación caminaba de espalda a Dios y entraba en los procesos de idolatría y entraba en los procesos de injusticia y de inmoralidad, los profetas le llamaron prostituta, porque a fin de cuentas la acción que estaba cometiendo Israel en ese momento dado era una acción de total infidelidad a quien era su esposo. ¿Sí? ¿Ves? Entonces, obviamente, en este caso, pues Roma es denominada como una prostituta porque llana y sencillamente ha erigido un culto a la deidad de su propia monarquía, de su propio gobierno. Y ese culto a la deidad de ese gobierno ha corrido no solamente dentro de Roma, sino que ha trascendido a los demás pueblos, a las demás naciones en aquel momento. Y han forzado a todos a que consideren la adoración al César como una adoración legítima. Por lo tanto, no solamente al Imperio Romano se le describe como prostituta, sino como una que está totalmente en una postura de inmoralidad, porque seduce a los pueblos y seduce a los seres humanos precisamente para que caigan víctimas de la adoración pagana y nieguen la adoración al verdadero Dios. En este caso, Juan plantea que fue llevado por el Espíritu de Dios a ver esta nueva visión. Y desde luego, cuando plantea que fue llevado por el Espíritu de Dios, lo que está indicando es que él, dentro de la visión, está capacitado para ver el futuro, para ver lo que va a suceder en la posteridad con Israel. Y desde luego, muchos de los estudiosos de las Escrituras van a señalar que Juan no solamente vio lo que iba a suceder con el Imperio Romano, sino que por ende vio lo que iba a suceder con la humanidad al final de los tiempos. Y es aquí, obviamente, donde comienza a hacerse la descripción. Si usted observó bien, en el capítulo 17, en el capítulo 18, como que hay unas 3 repeticiones del juicio, ¿verdad? Es como si la intención del autor fuera decir, tengo tanto coraje con las injusticias que voy a repetir de nuevo lo que le va a suceder. La van a hacer añicos, la van a destruir, la van a desbaratar, los comerciantes van a hacer lamentación por ella, todo el mundo va a hacer lamentación por ella, y vuelve de nuevo y la saca del agua y la levanta hacia arriba, y vuelve de nuevo y la mete debajo del agua, y vuelve de nuevo y la saca y vuelve y la mete. Y cuando usted va leyendo el capítulo 17 y el capítulo 18, es como si hubiera una repetición del juicio divino contra Israel, contra el Imperio Romano, precisamente por su conducta idolátrica y por la persecución que ha hecho contra los cristianos que no han accedido a inclinarse al paganismo de esta gran ramera. Claro, la descripción que hace
es que ella está vestida con púrpura y escarlata, que está ornamentada con oro, con piedras preciosas y con perlas, y que tiene una copa de oro de la que beben todos sus amantes. Si usted visualiza, ¿no? A esa mujer que está presentando, en este caso, que simboliza al Imperio Romano, usted pues va a ir viendo cómo detalladamente el vidente la va describiendo. Dice que esta tiene el distintivo de su prostitución en su frente, con un nombre escrito, y desde luego, en lugar de llamársele Roma, se le llama Babilonia. ¿Por qué razón se le llama Babilonia? Porque desde luego, uno de los estragos que vivió la nación de Israel bajo el imperio babilónico fue precisamente la intención del imperio de hacer que los judíos abandonaran la adoración de su Dios y se postraran precisamente a la adoración pagana. Y desde luego, pues, viene a la memoria de Juan el Vidente la experiencia del pasado para señalar que aquella conducta de Babilonia es la misma conducta que Roma está presentando en este momento. La copa que tiene esta mujer en su mano es una copa que la describe el vidente como una llena de abominaciones y de cosas inmundas. Y desde luego plantea por el otro lado también que el contenido que hay dentro de esa copa es la sangre de los mártires. Si hay algo que se enfatiza mucho en el Apocalipsis, es precisamente la venganza que Dios hará contra el imperio romano, precisamente por la muerte de los mártires. Desde luego, ese es el impacto mayor que sufre precisamente la nación, los cristianos bajo el imperio romano, el ver cómo día tras día asesinan a sus hermanos. Ahora, como profeta, Juan corre al futuro y corre al pasado dentro de la descripción que hace. Él no menciona nombres de reyes, pero menciona números en orden de reyes. Él menciona reyes que antecedieron al presente, en aquel momento, obviamente, al rey Domiciano, y reyes que habrán de preceder a Domiciano. Por lo tanto, él presenta de manera bien vedada la información a Israel, a los cristianos, perdón. Pero ya les había advertido a los cristianos que el que tiene oído tiene que escuchar lo que el Espíritu le dice a las iglesias, y que desde luego está hablando en misterios para que la iglesia pueda entender. Por el otro lado, hay veces la gente pregunta, pero ¿y por qué tuvo que haber escrito de esa manera? Bueno, porque ya necesariamente él o escribió dentro del cautiverio o escribió posterior al cautiverio. Y desde luego, si escribió dentro del cautiverio, la milicia no es tan tonta como para no leer lo que se escribe. Por lo tanto, tenía que escribir lo que en símbolos. Y si lo escribió posterior al cautiverio, también tenía que escribirlo en símbolos, porque de lo contrario, entonces volverían de nuevo a ¿qué? Meterlo preso. Hay que articular y continuar a Roma persiguiendo. No, pues claro. Tenía que ser por esa razón. Desde luego, él tenía que escribir de esta forma. Por eso cuando uno lee a todas
las personas que se dedican a interpretar el Apocalipsis, pues hay unos que por lo menos tienen el cuidado de decir, mira, esta es la forma y manera como yo la interpreto, y desde luego tienen el perfecto derecho de interpretarlo, pero cuando uno lee a algunos que lo plantean como que su interpretación es absoluta, es única, y nadie más puede interpretar como ellos interpretan, solamente los destinatarios de este documento en su inicio eran los que podían entender de manera directa lo que Juan les estaba escribiendo, porque lo vivían, porque lo experimentaban. Pero en el caso de nosotros, 21 siglos después, pretender entenderlo no es una tarea fácil. Ahora, como profeta, Juan está hablando de un monarca que es y no es. Y está hablando de una ciudad que está sentada sobre 7 montes. Y habla también de 5 monarcas que han caído. Y plantea que hay uno que vendrá y que durará poco tiempo. Y el que fue no es y será. Y desde luego, cuando uno mira esto, imagínese si a uno le dan esa jeringosa para interpretar fuera de contexto, fuera del tiempo, ¿a qué conclusión uno puede llegar responsablemente? Pues a ninguna. De momento que le digan a uno, mira, de lo que aquí se trata es de uno que es y ya no es. Me perdí. Ya me perdí. Ahora, en el contexto, en el tiempo en que se está escribiendo el documento y le está llegando el documento a los cristianos, sí, con mucha seguridad, probablemente pudieran decir, sabemos de quién se trata. Claro, aquellos estudiosos que han procurado explorar dentro del marco de la historia, llegan a unas conclusiones. Dicen, mira, ese de quien hablaba Juan, que es y ya no es, está hablando de Vespasiano. Y esos 5 que han caído, pues está hablando de Augusto, de Tiberio, de Calígula, de Claudio y de Nerón. Y ese que vendrá y que durará poco es Tito. Y el que fue, pero no es y será, es Domiciano. Entonces, ese es el acercamiento al que pueden tener estos estudiosos bíblicos, que entonces empiezan a trabajar con el contexto histórico para de alguna manera poderlo explicar. Pero cuando uno mira a los intérpretes, obviamente en algunos casos los intérpretes o le pasan por encima toda esta información para llegar a lo que ellos quieren llegar, o en su defecto entonces asignan una reinterpretación histórica a estos datos para entonces llegar a sus propias conclusiones, cosas que vamos a discutir y que vamos a trabajar ya dentro de un par de semanas con la ayuda del Señor. Habla también de 10 cuernos, y estos 10 cuernos, de lo que está hablando propiamente es de 10 reyes, y está planteando que estos reyes han estado en contra del Cordero, en contra del Hijo de Dios, y está planteando que estos 10 cuernos se levantarán contra las prostitutas y comerán posteriormente ¿qué? Sus carnes. Es decir, está hablando de 10 cuernos, de 10 reyes que están interactuando con el Imperio Romano. Hoy en día, esto hace a algunos estudiosos del Apocalipsis a reinterpretar todo este planteamiento dentro de un contexto de hoy, ¿verdad? Y entonces empiezan a decir, pues,
este es el cuerno, este es el cuerno número 1, este es el cuerno número 2, número 3. Claro, cuando empiezan a mirar hoy en día, hay más de 10 cuernos. Y entonces ellos llegan a una conclusión, dice, sí, pero estos van a desaparecer en el proceso. Y de hecho, en algunas ocasiones usted ha observado que algunos de los cuernos están a punto de desaparecer dentro del marco de la Unión, Europea. Por lo tanto, las escuelas que postulan y posponen este tipo de interpretación, no se crean que han languidecido o que se han caído en el camino. Todavía ellos siguen sosteniendo a la luz de las interpretaciones históricas del momento lo que ellos han interpretado del Apocalipsis, y lo hacen de manera sumamente interesante. Ahora, otra de las cosas que plantea es el hecho de que tanto los admiradores del Imperio Romano como sus aliados llegarán un momento en que Dios pondrá en el corazón de ellos el deseo de destruir al imperio. Y el planteamiento que hace Juan es que ellos se convertirán en instrumentos de Dios para que se logre el propósito divino. Y esto dice una gran verdad que desde la historia de Israel se ha ido sosteniendo siempre. Y es el hecho de que cuando Dios va a intervenir en la historia humana, Él usa a quien quiera usar para que su propósito se logre. Así lo llama mi siervo Ciro. Sí, a Ciro lo llama mi siervo en un momento y después le dice, como has caído del cielo, lucero de la mañana. O sea, a Nabucodonosor lo utiliza como siervo y después lo pone a comer hierba. O sea, ese planteamiento que se ve a través de todo el marco profético no debe sorprender al creyente hoy, porque a fin de cuentas Dios va a lograr su propósito. Y si para lograr su propósito, escuche bien y no se me escandalice, si para lograr su propósito Dios tiene que usar el mal, va a usar el mal, pero su propósito se cumplirá. De hecho, hay quienes postulan que el diablo se convierte en ocasiones en instrumento de Dios para lograrse el propósito divino. Y esto es algo que está tan predicado dentro de la conciencia de Israel. De hecho, cuando viene el alumbramiento de Jesús, una de las cosas que se plantea es, ¿y venido el cumplimiento de qué? El cumplimiento del tiempo. Y cuando se habla de que es venido el cumplimiento del tiempo, lo que quiere decir es cuando llegó el momento del cumplimiento del propósito divino. Pero cuando uno mira hacia atrás, todo lo que Dios tuvo que hacer para que ese cumplimiento de su propósito se hiciera una realidad es extraordinario. Como por ejemplo, llamar de la tierra de Moab a una mujer para introducirla dentro de la genealogía de David. Agarrar a una mujer que era una camarera, ¿verdad? Introducirla dentro de la genealogía de David. O sea, lo que esto plantea es que a la hora en que Dios va a cumplir su propósito, punto, Él va a cumplir su propósito. Yo recuerdo el testimonio de un amigo, un gran amigo, que fue secuestrado por las guerrillas en Centroamérica.
Una mañana la gente de la guerrilla dijo, los que quieran irse están en libertad de irse y tienen 10 minutos para salir. Y claro, él andaba con 2 jovencitas y las agarró de la mano, una jovencita la agarró de la mano y le dijo, vámonos. Pero cuando fue a caminar, él sintió que alguien lo agarró por la camisa y lo aló fuerte hacia atrás. Y él volvió de nuevo, intentó caminar y la persona volvió de nuevo y lo agarró por la camisa y lo aló hacia atrás. Y le dijo no. Y en efecto, él dice, 10, 15 minutos después se escuchaba el tiroteo. Y lo que habían hecho era asesinar a todos los que habían salido. Unas 2 semanas después, la persona que le aló por la camisa quedó a cargo del grupo de los que lo habían secuestrado, y en el momento en que quedó a cargo del grupo se le acercó a él y le dijo, pastor, hoy sí puede irse en paz, hoy sí puede irse en paz. Y él agarró a la jovencita y salió corriendo del lugar. Una semana después supo que a ese hombre le habían hecho juicio a la guerrilla y lo habían asesinado por incumplimiento de la orden que había recibido de que nadie se podía ir. Ese fue el instrumento que Dios usó para salvar su vida. Un guerrillero de los que estaban allí, que le habían secuestrado. O sea, no sabe cómo es que la mano de Dios opera, cómo la gracia de Dios opera. Yo creo que esto nos debe generar un sentido de confianza. El jíbaro nuestro decía, de cualquier malla sale un ratón. Pues mire, de cualquier acción Dios sale a intervenir en favor de sus hijos. Y uno debe aprender a vivir confiado y debe aprender a vivir tranquilo, porque Dios tiene el cuidado de nosotros. Ahora, por el otro lado, una de las cosas que plantea Juan dentro del capítulo 17 es que el mal trabaja para su propia autodestrucción. El mal no trabaja para construirse. El mal trabaja para su propia autodestrucción. Los chinos tienen un proverbio que dice, siéntate en la puerta de tu casa y verás el cadáver de tus enemigos pasar. Perdón, los japoneses son los que tienen el proverbio, no son los chinos, son los japoneses. Siéntate en la puerta de tu casa y verás el cadáver de tus enemigos pasar. Y el planteamiento que ellos hacen es precisamente ese. El mal trabaja para su propia destrucción. La Escritura lo dice de una manera bien interesante, ¿verdad? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen maldad, porque ellos de repente serán ¿qué? Serán como estopa, destruidos. Entonces, es la invitación al cristiano a que pueda comprender y pueda entender que el mal no es para siempre. La maldad no es para siempre. La maldad tiene límite. La maldad tiene punto final. El malo y el perverso tienen punto final. Y yo creo que eso es una verdad extraordinaria que nosotros debemos considerar dentro del marco de nuestra fe. Sobre todo en medio de una sociedad tan perversa, donde la gente se intimida, donde la gente se asusta, donde la gente, como consecuencia de la ausencia de seguridad, vive en pavor. Pues hay que hacerle saber que el mal se autodestruye. El mal se autodestruye. Ahora,
¿Qué es lo próximo que hace entonces Juan? Pues Juan continúa con la visión y dice que había un cántico de condenación hacia Roma. Es decir, por parte de los mártires, por parte de la naturaleza, había cántico por la destrucción de Roma. Y desde luego, esto es un género que uno encuentra en el Antiguo Testamento. Tal vez no lo vamos a encontrar dentro de la fe cristiana. En la fe cristiana no nos invitan a alegrarnos del mal, cuando es destruido. Sí, porque no podemos vencer el mal con el mal. De la única manera que se puede vencer cristianamente el mal es con el bien. No seas vencido de lo malo. O sea, obviamente, si un perverso me hace maldades a mí y yo quiero acabar con él haciéndole maldades, a la larga yo estoy haciendo lo mismo que hace él. Entonces no hay diferencia entre él y yo. Estamos en el mismo proceso. Ahora, lo que es interesante dentro de esto es que en la mentalidad judía sí existía este tipo de posición. Por ejemplo, en una ocasión yo escuché a un predicador predicando sobre Jezabel, la esposa de Acab. Y de momento le dio un mal de risa cuando él empezó a narrar el evento del profeta que ordenó que la tiraran, la empujaran desde el balcón y cayó al suelo y se reventó y los perros vinieron y comieron de ella, ¿verdad? Pues a él le cayó un mal de risa, y tal vez por las cosas que decía y por lo que se le venía a la mente, porque yo creo que en alguna medida era eso, ¿no? El cuadro que él se hacía en la mente. Claro, cuando él se estaba riendo, pero la gente que estaba allí empezaron a extrañarse porque él no se podía controlar. O sea, es lo que pudiéramos llamar un predicador en una pavera. O sea, él narrando la historia, y él tenía una pavera. Claro, cuando se dio cuenta de la situación, pues él trataba de excusarse, pero no se podía controlar. Yo no sé si a usted le ha pasado eso alguna vez, ¿verdad? Que le ha dado con reír. A mí me ha pasado 2 veces en mi vida y me he tenido que ir del lugar porque no he podido parar de reír. Y a veces todavía hoy me acuerdo y me río, ¿no? Así es que cuando él terminó de predicar, se me acercó y me dijo: chico, qué mal me siento, yo no pude controlar la risa, no la pude controlar. Yo le dije: mira, yo no sé si esto en alguna medida te ayudará a ti a sentirte menos mal, pero esta historia en Israel, los jóvenes la contaban para reírse. La profecía, esa era la profecía. Los jóvenes la contaban para reírse. O sea, después que esta historia sucedió, que a esta mujer, porque lo que uno no entiende tal vez dentro de la historia es que esta mujer Jezabel no solamente estaba causando daño desde el punto de vista religioso, estaba causando daños a Israel desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. O sea, en todos los ámbitos de la historia de Israel, esta mujer estaba causando daños. Y como consecuencia de esta mujer, Israel estaba destinada a desaparecer como nación.
O sea, ese fenómeno de sincretismo, imagínense, al punto de que ya en Israel había 450 profetas de Baal, sacerdotes baalíticos. Oiga, había tantos sacerdotes paganos como sacerdotes en Israel. De hecho, cuando se habla de los lugares altos, era que esta gente habían hecho sus santuarios en las montañas para que fueran vistas por todos los judíos. De tal manera que en todo lugar alto los judíos pudieran ver un lugar para adorar al paganismo. Israel estaba destinada a desaparecer en manos de Jezabel. Y desde luego, el juicio del profeta, una vez sucedió, se convirtió en una expresión de risa dentro del pueblo. Contar la historia era disfrutarla. Claro que en el contexto cristiano no es así, pero en el contexto judío sí lo era. Y desde luego Juan está recurriendo al contexto ¿qué? Al contexto judío. Y por esta razón, cuando uno lee el capítulo 17 y el capítulo 18 y el capítulo 15 y el 16, uno ve que hay alegría por parte de la naturaleza, alegría por parte de los mártires, alegría por parte de todo el mundo, porque al fin la maldad se está aniquilando. Claro, estos cantos son cantos de la humanidad, planteando por fin Dios ha hecho ¿qué? Ha hecho justicia. Y un ángel trae el mensaje condenatorio. Y este ángel dice nuevamente, retoma de nuevo la destrucción de Israel, y dice que la caída de Roma tiene que darse por sentada. Y que no solamente ella será destruida, sino que los demonios rondarán por sus ruinas. Y todos sus dioses serán destronados. Y los dioses paganos, ya destronados, no podrán esconder su tristeza como resultado del justo juicio de Dios contra ella. O sea, es elemento metafórico, ¿no? Dice, pues mira, aún hasta los dioses van a tener que llorar por la destrucción de Roma. Da la impresión que dentro del contexto histórico, en Roma todavía hay cristianos. De hecho, había en el tiempo de Pablo una comunidad de cristianos en Roma tan grande y tan fuerte que Pablo se vio precisado a escribirle una carta, y probablemente una de las cartas mejor pensadas y más articuladas, porque los cristianos en Roma se habían convertido en un baluarte extraordinario de la fe cristiana. Así que dentro del mensaje que Juan da, le dice a aquellos creyentes que puedan estar todavía en Roma, salgan de ahí, porque el juicio es inminente y ustedes deben salir de ahí antes que el juicio empiece, porque cuando el juicio empiece, ahí no se va a salvar nadie. Esa expresión, salir de ahí, pueblo mío. Y volvemos de nuevo, en algunas escuelas, pues se interpreta como un llamado a la gente a salir del catolicismo, dentro de algunas escuelas que lo interpretan, pero eso lo vamos a trabajar más adelante. Ahora, ¿qué verdad uno encuentra detrás de esto? Pues mira, donde quiera haya riesgo,
para pecar, Dios siempre ha ordenado a los suyos a salir. Siempre. A Abraham se le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Y a Lot se le ordenó que saliera de Sodoma. Y a Moisés se le ordenó que sacara a Israel de Egipto. O sea, siempre uno ha visto al Dios del cielo dándole instrucciones a su pueblo para que en aquellos lugares, claro, esto es una cuestión de conciencia, donde haya probabilidad de pecar contra Dios, ese lugar no debe ser el lugar nuestro. A veces a mí se me han acercado hermanos y me han dicho, mire pastor, yo trabajo en un colmado donde se expenden bebidas alcohólicas. ¿Usted cree que yo debo estar ahí? Bueno, querido, si usted va a trabajar ahí, a ganarse sus habichuelas, usted no puede renunciar a su trabajo, usted trabaje ahí. Ahora, si usted entiende que ese lugar de su trabajo le puede afectar su testimonio de vida cristiana, entonces es otra cosa. Si te va a la playa del día de San Juan y vas a disfrutar de la playa del San Juan, disfruta de la playa. El problema es que te vaya a la plaza del mercado a hacer lo que tal vez otro va a hacer en la playa del día de San Juan, ¿no? O sea, yo creo que en la experiencia, mire, yo me gané para el Señor a un bartender de uno de los hoteles más famosos de aquel tiempo. Y el mismo día que se convirtió al Señor me dijo, pastor, yo le di mi corazón al Señor hoy y mañana yo voy a renunciar a mi trabajo. Y yo le pregunté, ¿y usted tiene otro trabajo? Me dijo, no, pero voy a renunciar. Y digo, pero ¿y de qué usted va a vivir? Me moriré de hambre, pero voy a renunciar. Y digo, ¿por qué usted no puede hacer eso? ¿Cómo usted se va a ganar a su esposa para el Señor? ¿Cómo usted se va a ganar a sus hijos para el Señor con una irresponsabilidad como esa? Además, la iglesia no lo puede mantener a usted. Ah, pero que usted me dice que usted no puede renunciar a su trabajo. Usted no puede, porque se convirtió hoy, mañana ir a renunciar a su fuente de ingreso. Ahora, usted lo que tiene que hacer aquí es dar testimonio de Jesús, afirmar su fe como cristiano. Oigan, porque cualquier escenario es propio para pecar. Hasta la iglesia pudiera ser un escenario propio para pecar. Un templo pudiera ser un lugar propio para pecar. O sea, el problema no está en el lugar donde yo estoy. El problema está en cómo yo esté. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es lo que va a hacer la diferencia, es cómo yo esté. Ahora, haga lo siguiente. Mire, la gente que va a estos lugares a beber es gente que está solitaria, gente que está abrumada, gente que está afectada. Háblele de Jesús. ¿Y sabe qué? Todos los domingos que usted pueda decirle a mí que se ganó alguien para Jesucristo, usted va a testificar. Oiga, llegó un momento en que casi todos los domingos testificaba. Preparándole la bebida a este hombre que llegó, lo noté triste, empecé a hablarle del amor de Dios y allí terminé diciéndole, mire, ahorita yo tengo un brequecito, vaya al baño, en el baño yo voy a orar por usted para que usted reciba a Jesucristo como su Salvador. Y eso es... Y lo extraordinario de eso, mire, yo le estoy hablando a ustedes de 30 años atrás. Yo fui el año pasado a esta iglesia donde yo era pastor y lo gané para el Señor. Y el aniversario de la iglesia se lo estaban dedicando a él. Allí está todavía sirviendo al Señor. O sea, esta invitación de salir hay que entenderla de manera clara. Donde quiera que haya riesgo para mí
como cristiano, ese lugar no debe ser mi lugar. Donde quiera que yo sepa que puedo ser vulnerable, y eso puede ser hasta en una conversación. O sea, si me reúno con dos para hablar mal de alguien, ese no debe ser mi lugar. Para hablar mal de alguien, no, ese no puede ser mi lugar. Pues lo propio es, sal de ahí, pueblo mío. O sea, esa es la responsabilidad cristiana. Ese es el deber cristiano. Desde luego, en el caso de Apocalipsis, lo que se le está diciendo es a los cristianos que están viviendo en Roma, el juicio es inminente. Esto no es para dentro de 30 años, esto es para allá mismo. Salgan de ahí. Claro, la moraleja, la enseñanza, la exhortación, ¿verdad?, tiene que ver para nosotros hoy en muchas dimensiones de nuestra vida. Porque a fin de cuentas, en la experiencia de la fe cristiana hay leyes. Y una de las leyes que está establecida en la experiencia de la fe cristiana es la ley de la siembra y de la cosecha. Siembra vientos. El que siembra para la carne, de la carne cosechará ¿qué? Corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida. Entonces, desde luego, la conducta de Roma es una conducta nefasta. Porque a fin de cuentas, el problema no es pecar. ¿Quién no peca? El problema no es pecar. El problema es disfrutar el pecado. Aceptar ser deshumanizados por el pecado en la medida en que lo disfrutamos. Estar dispuestos inclusive a involucrar a otros a pecar. No tener disposición a arrepentirnos del pecado. Y abiertamente demostrar que disfrutamos el pecado. ¿Qué dice la Escritura? Al que pecare deliberadamente no le espera sino una horrenda expectación de hervor, de fuego y de juicio. Esto no se aplica a la vida de un cristiano que por su naturaleza humana peca. Y en el momento en que peca, recibe ¿qué? Admonición del Espíritu, recibe concienciación del Espíritu, convicción del Espíritu de su pecado, y corre ante la presencia del Señor ¿para qué? Para pedir perdón. No se trata de eso. De lo que se trata es de la gente que peca y disfruta su pecado. De gente que no le importa. Y esa era la postura de Israel. De hecho, cuando uno lee la historia de Tácito, uno de los historiadores que no era cristiano y que habló de la iglesia como una plaga y habló de los cristianos como una turba y que inclusive dijo probablemente merecían el castigo. El problema es que la acusación para castigarlo era vil. Note bien, o sea, ese es el planteamiento de Tácito. Tácito no es un defensor. Por eso, hoy en día, cuando uno va a estas ciudades que antes fueron gobernadas por los imperios romanos, hay algunos historiadores que tienen una defensa férrea a favor de Nerón. Y dicen, no, la historia se equivocó. Y yo le digo, ¿ha leído a Tácito? Porque Tácito es un historiador contemporáneo de ese tiempo y no era un defensor de la iglesia, no era amigo de los cristianos, llamaba a los cristianos plaga y a los cristianos los llamaba turba, e inclusive decía, ellos merecían castigo, pero el problema es que la razón por la que se les castigó era vil.
porque las acusaciones eran falsas. Es decir, Tácito lo que decía era: busquen las acusaciones auténticas y sosténganlas y los castigan, porque dentro de su celo religioso pagano, Tácito entendía que los cristianos sí tenían razón para castigo, pero decía: pero lo que pasa es que las razones que están usando para castigarlo son injustas, son viciosas. Ahora, fíjese que es ante esta postura arrogante, altiva de espíritu del Imperio Romano, que entonces viene el juicio. Y Juan entonces en su Apocalipsis dice: mira, aquí se lamentó todo el mundo, porque desde luego, ustedes han visto ese letrero que dice que el cliente siempre tiene que, ¿verdad? Roma era el cliente número uno de todos los pueblos. Y todo el mundo le daba ¿qué? Le daba la razón. Y todos los caminos conducían a Roma. Y todos los caminos conducían a Roma. Y Roma era el imperio magnámano por excelencia. No había nada como Roma. Y desde luego, el vidente ve el juicio y la destrucción de Roma con todas sus consecuencias y dice: mira, los reyes se van a lamentar, los mercaderes se van a lamentar, los armadores de barcos y los marinos que venden toda su pescadería se van a lamentar, porque a fin de cuentas todo el mundo vivía del lujo de Roma. No. ¿Ah? No pasó. ¿Dónde está el imperio de Roma? Bueno, obviamente, de ahí es donde se sostienen algunos intérpretes para decir que el Apocalipsis es un documento, obviamente, que de cumplimiento profético posterior, donde entonces asignan la responsabilidad. Exactamente. Exactamente. Ahora, la abundancia de Roma se conoce aquí por los materiales que importaba. Cuando uno mira ese capítulo 18 de Apocalipsis, es que uno se da cuenta que la abundancia de Roma era extraordinaria. Por ejemplo, importaban de España la plata, tenían piedras preciosas y perlas, tenían diamantes, ópalos, sardónico, tenían todo tipo de piedra preciosa, traían el lino fino de Egipto, la púrpura de Fenicia, la seda de la China. Y de hecho, en el tiempo de Juan, una libra de seda costaba una libra de oro. La mayor parte de eso eran las imposiciones que Roma le ponía a todos esos países. Ah, no, pues claro, porque el cliente tiene la razón. Israel hubo un tiempo que le imponía a los países. Sí. A los países a las que dominaba lo mismo. Sí. Ellos importaban madera fina de África, marfil, hierro de España, mármol. Una de las cosas que han sido costosísimas, que obviamente yo viví una experiencia de esa ahora en el último viaje que hicimos a Turquía, porque mi esposa vimos un mercado de especias, y mi esposa me dijo: oye, déjame comprar algunas especias ahí. Yo le dije: no te creas que es como la plaza del mercado de Río Piedra. Y me dijo: no, déjame, por lo menos. Bueno, está bien. Y claro,
logramos conseguir dentro de aquel mercado un hombre que hablaba español, porque eso era casi una bendición. Y lo gracioso es esto, que empezó diciéndole primero señora, y después de señora le decía amiga, y ya a los 15 minutos de ella estar comprando ya le decía hermana, y yo le dije, espérate un momentito, la cercanía de este me está diciendo algo a mí que me preocupa. Pregúntale cuánto ya tú debes con esta cosita que has comprado. Y pues, porque ella creía que las especias, mire, las especias son súper caras. En un par de libras había $140. Y me dijo, ¿cómo? Y yo le digo, no, síguele comprando, que ahorita te va a decir hija mía. Sí, síguele comprando, que olvídate, que ahorita te va a decir hija mía y esposa mía, tal vez. Porque obviamente las especias en aquel tiempo eran súper caras. Provenían de la India, de las regiones de Zanzíbar. No eran, claro, no éramos. Es carísimo. Y obviamente estas cosas que presenta Juan aquí, óigame, lo que revela es precisamente la razón por la cual Roma era soberbia, arrogante. Tenían todo el poder económico, tenían todo el poder político, tenían todo el poder imperial, todo el poder militar. Ellos hacían lo que les daba la gana, hasta que se metieron con Dios y hasta que se metieron con los cristianos. Y cuando empezaron a matar a los cristianos, entonces Juan el Vidente le dice a los cristianos, no se apuren, que la sangre ellos la van a pagar, porque Dios hará juicio contra ella. Y desde luego, ese planteamiento de juicio y de destrucción que encontramos en el capítulo 17 de Apocalipsis y en el capítulo 18 ha sido reinterpretado por algunas escuelas para plantear lo que, obviamente, óigame, si en aquel tiempo mataban cristianos viciosamente, hoy los están matando igual de viciosamente. Mire lo interesante, mire lo interesante de esto. Hoy en día, existen unos 10 países, entre ellos Corea del Norte, Pakistán, la India, China, Siria, Irán, Irak, en algunas regiones del África como Nigeria. En Nigeria están matando cristianos a montones. Pues, ¿qué podemos decir a la luz del Apocalipsis? Por eso yo dije cuando estábamos trabajando la intervención dentro del Apocalipsis de los mártires, le dice, mira, espérame un momentito hasta que se complete ¿qué? El número de los mártires, porque el número de los mártires no se ha completado. Y no es que Dios está ignorando la realidad de la maldad al precio de la muerte de los mártires. No, es que Dios está demostrando su paciencia, su misericordia, aún como resultado de la muerte de los mártires. Que permite que el pecado llegue hasta cierto punto, hasta que ahí entonces va a llegar el momento donde vendrá la retribución divina. Y una de las cosas que ahora mismo está siendo de preocupación
por las organizaciones misioneras es que muchos de los cristianos de estos países ya no aguantan la postura pasiva. De hecho, hubo un movimiento en Nigeria de un grupo de cristianos que llamaron a sus pastores y dijeron: no nos acabó, a nosotros no nos matan más. Es que la paciencia tiene un límite. Pero el problema del límite de la paciencia, mire, Tomás Moro decía que la verdad del Evangelio tenía que defenderse a como diera lugar. Pero cuando llegara el momento de defenderse haciendo lo que el mal hace, al cristiano no le quedaba otra alternativa que permitir que la espada del Estado lo convirtiera en mártir. No sé si me han entendido. Sí. Ese era el planteamiento de Tomás Moro. O sea, vamos a defendernos hasta donde pueda, pero cuando lleguemos al momento de tener que hacer lo que ellos hacen para defendernos, no lo hagamos. Ofrezcamos nuestros cuerpos a la espada del Estado y convirtámonos en mártires por la causa del Evangelio. Y yo creo que ese es un gran, sobre todo en este contexto en el que vivimos, cuando las sociedades posmodernas en este momento se están pronunciando anticristianas, donde la fe cristiana es un estorbo al pensamiento posmoderno, donde es una incomodidad a la forma y manera de actuar del hombre posmoderno. Pues yo creo que esto tiene pertinencia para hoy, tiene relevancia para el presente, porque a fin de cuentas hemos sido llamados para vencer el mal, pero con el bien. Al que te maldiga, bendice. Al que te invita a caminar una milla, con el dos. Al que te quiere quitar la cota, dale también la capa. Esta es la disciplina cristiana. Esta es la disciplina cristiana a la que somos desafiados. Y desde luego la iglesia tiene que seguir luchando contra el mal y no tiene que preocuparse si el mal crece o si el mal triunfa en algunas áreas. Lo que la iglesia no puede hacer es combatir el mal con el mal. Sí. Mire, ahora mismo, no sé cuántos vieron el programa ayer. Lo vimos. Anoche estuvo bien bueno. Pues, muchos cristianos se molestaron porque la iglesia no logró el 100%. Pero óigame, lo que nos iban a imponer era el 100% de la maldad. Y si la iglesia logró detener un 80%, pues a mí me parece que es bueno. Y de hecho, el testimonio de muchos juristas es que prácticamente la ley 22 es una ley agual. Claro, todavía quedan unos procesos pendientes a seguir. Y hay lo que alguien dijo, que ellos están mirando ahora hacia el Supremo de los Estados Unidos. Parece que el Socorro. Esperando que se resuelvan los casos que tiene el Supremo.
ellos vienen de allá. Bueno, ahora, nosotros tenemos que ser consistentes con nuestra posición. Nosotros vamos a enfrentar el mal, pero con el bien. O sea, nosotros no podemos desarrollar una postura, una posición de hostilidad, de odio. No podemos asumir una postura de rechazo, porque lo que es más interesante es que, por ejemplo, esta iglesia le ha pagado el entierro a un sinnúmero de personas en una institución donde llevan pacientes a morir. Y cuando esa organización ha venido aquí a pedirnos que la iglesia pague los procesos funerales, nosotros no le hemos preguntado si al que van a enterrar es homosexual o no es homosexual. Es un ser humano que en alguna medida merece un entierro digno. Y lo mismo sucede con todas las obras caritativas que la iglesia hace. Pues la iglesia no puede renunciar a eso. La iglesia tendrá que seguir haciendo obras de caridad, indistintamente. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a mantenernos firmes con lo que creemos con respecto al mal. Pero venciendo el mal con el bien. En los dos panelistas Ah. estaba haciendo las preguntas, donde yo quería que el sacerdote católico, que él puso hasta donde ellos querían llevar esto y qué lograron después. Sí. Pero lo que yo quiero saber es, esta exposición la puso ante la corte solamente de la Iglesia Católica, porque o sea, No. sí hubieron muchas personas en eso, pero él estaba hablando como él es padre, pero también es abogado. Sí, él es sacerdote Sí, católico y es abogado, sí. simultáneamente. Y entonces lo que yo pude percibir era como que la Iglesia Católica fue que hizo la defensa. No. Fue un esfuerzo conjunto de muchas corrientes religiosas. Obviamente, lo que pasa es que la fuerza mayor estuvo dentro de la Fraternidad de Concilios Pentecostales y en este caso en una facción dentro de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el obispo de Arecibo, el padre Corrada, el obispo de Arecibo, que fue puntal dentro de esta posición, que fue obviamente la arquidiócesis designada, no conozco bien el lenguaje, ¿verdad? Pero fue la diócesis designada precisamente para trabajar con este tipo de posición en representación de la Iglesia Católica. En el caso de este sacerdote, obviamente es porque él, como bien lo expresó, se da cuenta que el proyecto 238 no solamente va en detrimento de lo que es la familia, va en detrimento de los colegios cristianos, va en detrimento de las universidades cristianas, va en detrimento de las organizaciones caritativas cristianas y va en detrimento inclusive de aquellos cristianos que tienen empresas, que tienen negocios y quieren conducir sus empresas y negocios de forma cristiana, dentro del marco de una filosofía cristiana. Entonces, claro, él se une, pero él se une a un cuerpo también de otros juristas y de otros abogados que fueron asesores. Por ejemplo, la Fraternidad de Concilios Pentecostales tenía abogados asesores, había también la organización En Pro de la Familia también tenía abogados asesores y él vino a conformar. Lo que pasa es que es interesante el hecho de que obviamente el papel que jugó este sacerdote fue un papel bien interesante, porque hubo un momento en que estaba en todos los foros, peleando en todos los frentes y siendo víctima
siendo víctima de burla, de atropello, y obviamente, pues lo que es innegable, si de lo que se trata es de derechos y de lo que se trata es de equidad, pues en las vistas del Senado había privilegios para unos, pero para el sector religioso se le quitaron sus derechos y no fueron equitativos con ellos. O sea, los confrontaron hasta con cuestiones de la misma iglesia. Sí, no, era una burla y de hecho fue una falta de respeto por parte inclusive del presidente del Senado. Y esto no es una cuestión política, esto es una cuestión histórica. Ahora, lo que a mí me pareció que fue extraordinario y que no presentaba una posición política anoche, era el hecho de que se mencionaron los nombres de los senadores y de los representantes del Partido Popular Democrático, que ya necesariamente dijeron: nosotros no estamos de acuerdo, y no hubo nadie que los convenciera a lo contrario. De hecho, el gobernador fue 3 veces al Capitolio. Claro, ellos expresan y dicen: el gobernador no fue a persuadirnos, el gobernador fue a hablar sobre el tema, pero nosotros nos mantuvimos firmes en la posición. Hoy, en este momento, esos senadores y esos representantes están pagando cara a la decisión, ¿saben? Están pagando cara a la decisión. Los están marginando y no lo están tomando en cuenta. Pero lo interesante de esto es el hecho de que nadie puede decir en el mundo cristiano que el Partido Popular Democrático estaba en contra de los valores, porque realmente no es cierto, porque allí había senadores populares, representantes. De hecho, los representantes populares mantuvieron una postura firme sobre el favor de los valores, y gracias a ellos fue que juntamente con la votación obviamente de la minoría, que prevaleció las posiciones que la Iglesia había sometido dentro de los cambios. Sí, ellos fueron los que presentaron las enmiendas y eso fue lo que finalmente fue lo que se firmó. Claro, la cristiandad no celebró, porque a fin de cuentas nosotros no estamos para celebrar. Nosotros no estamos para celebrar, pero quienes celebraron con la muela de atrás. Sí. No, porque ese era el propósito. Hoy fue bien interesante la cantidad de gente con la que uno se topa y se encuentra diciendo: mire, yo no había entendido nada hasta anoche. Anoche yo entendí mejor. Bueno, de eso es que se trata. Bueno, el martes que viene va a haber estudios bíblicos y la doctora, licenciada, amiga, hermana Rebeca Santiago va a estar aquí discutiendo con ustedes hasta donde sea posible el capítulo 19 y el 20. Tengo una pregunta, porque Apocalipsis presenta, que mejor presenta la Trinidad divina, pero también presenta la Trinidad satánica cuando habla del dragón, la bestia y el falso profeta. Presenta a Cristo como que es Él y vendrá, y presenta a la bestia como era, no es y será. Entonces, si el dragón, claramente la Biblia dice que es Satanás, esta bestia que dice que sale del abismo, ¿qué es? Bueno, lo vamos a ver en las interpretaciones de las escuelas. En las interpretaciones. Sí, pues, apúntala para la próxima. Es que si le contesto hoy, entonces tengo que contestar a la luz de todas las escuelas. Pero, porque ¿qué va a depender? O sea, digamos, la escuela preterista va a decir: ahí no está hablando del anticristo, está hablando de un monarca.
¿ves? Entonces, pero obviamente una escuela milenial va a decir, sí, está hablándose del anticristo. Entonces necesitamos ver lo que cada uno y compararlo. Ahora, permítame decir una cantinflada, no es que yo lo esté evadiendo, lo esté defendiendo o lo esté asumiendo, sino todo lo contrario, ¿no? Dávila, tú ibas... Sí. Volviendo al cantinero y a la playa. Sí. Te preocupa. El cojo que fue sanado en Bethesda. Ajá. Cuando el Señor lo volvió a ver, le dijo, mira, tú has sido sanado, tú has sido sacado de ese sitio donde tú ibas, cosas así. No peques más para que no te vuelva a suceder una cosa peor. Entonces, porque no todo el mundo, yo soy político, sí. Yo estuve envuelto en política y no estoy contaminado. No tuve problemas como el cantinero, pero hay muchas personas que van a estos sitios y se corrompen. Ah, no, desde luego. Y lo que es propio, o sea, cada uno de nosotros como cristianos debemos tener perfectamente claro qué lugar nos hace vulnerables. O sea, qué conversación nos hace vulnerables, qué escenario nos hace vulnerables. Porque aquello que no nos sirva a nosotros para dar un buen testimonio de la fe, no, sí, pues no debe ser el lugar. No debe ser el lugar. Ahora, no podemos juzgar. Mire, yo no sé, en la década del 80, del 70, había un hombre que se dedicaba a llevar Biblia por contrabando a Rusia. Escribió un libro que le llamó El traficante de Dios. Se habló sobre su historia. Y este hombre, en una ocasión, iba a introducir a Rusia un cargamento de Biblia que llevaba en la camioneta. Y desde luego, cuando fue a cruzar la frontera, él decía, Señor, que no me detengan, que no me detengan. Pero de momento se le cruzó un militar al frente y lo mandó a detenerse. Así que cambió la oración para decir, Señor, que no vean lo que está en la camioneta, que no lo vean, porque obviamente si llegan a ver el cargamento de Biblia, no iba a tener día para la cárcel, no iba a tener vida para cumplir su día de cárcel. Entonces, lo que es interesante es que él cuenta que se acerca a este militar, abre, levanta la camioneta, vio todo lo que había y entonces grita, todo está bien. Baja la cortina y cuando baja la cortina y cierra la camioneta, le dice, váyase en paz porque yo también soy cristiano. O sea, él vio todo lo que había allí. Él vio todo lo que había. Ahora, fíjese que eso era un instrumento de Dios dentro de lo que se denominaba en el tiempo como la KGB. O sea, y uno va a encontrar gente, mire, si ustedes me dan 2 minutos, yo les voy a hacer un chiste que a mí me pasó personalmente. Nos despedimos de internet, pues yo no voy a hacer esto por internet. Nos despedimos de internet, que Dios me lo bendiga. Sí, porque uno no sabe cómo lo pueden sacar de contexto, ¿verdad? Y las cosas se pueden sacar del contexto tan fácilmente. Pero mire, una vez yo fui a predicar a una iglesia en Centroamérica.